Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Hola, hola, otra vez aquí nos encontramos en un episodio más de Sonríe, sí se puede. Hay algo que hoy en día es muy común y es el tema de salir de nuestro país a buscar nuevos horizontes, ya sea por cualquier situación, un cambio de trabajo, una situación económica, una situación familiar. Lo cierto es que no siempre es fácil cambiar de país y encontrar un propósito en otro lugar, porque nos sentimos incómodos, salimos del lugar donde conocemos y tenemos que comenzar a explorar en un nuevo lugar. Hoy tengo una invitada muy especial que va a hablar acerca del tema y de cómo hacer esta transición de una manera placentera y sobre todo productiva para nuestra vida. Ella es María Fernanda Salvador. María Fernanda, bienvenida al podcast de Sonríe, si se puede. Muchísimas gracias, me encanta el nombre, Sonríe, sí se puede, me gusta, Porque gracias. definitivamente se puede. Sí, y una sonrisa cambia mucho. María Fernanda, eres una mujer, eres coach y emigraste de tu país, saliste y has creado todo un concepto de cómo lograr cumplir un propósito, cómo lograr llegar a un lugar y convertirte en tu mejor versión, obviamente pasando por aquellos pasos que todos los inmigrantes tienen que pasar, pero sin tanta frustración. Cuéntame un poco cómo llegaste ahí. Con mucha frustración. Sí, por eso justamente estoy ahora aquí hablando sobre integración. Hablamos muy poco sobre integración. Y claro, la migración tiene su tema, cada uno tenemos nuestra historia, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a ese lugar? A mí, por ejemplo, me pasó que malentendí la palabra integración. Entonces ahí vinieron las frustraciones y me perdí. Yo no me di cuenta de eso. Fue mi esposo que se dio cuenta, mis padres se dieron cuenta. Y gracias a ellos, pero comencé a analizar lo que significa integrarse, comenzar en un nuevo país sin perder esa autenticidad. Y sobre eso es lo que yo hablo, sobre eso escribo, sobre eso doy mis coachings ahora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo definirías tú la integración cultural? Ya que es un concepto que no todos entendemos y no todos aplicamos cuando salimos de nuestros países. Yo llegué a entender, a comprender que el integrarse era llegar a ser feliz. Cada uno define qué es esa felicidad, ¿verdad? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, porque para mí puede ser un tipo de felicidad y para ti otro, pero por lo general está en nuestra estabilidad emocional, intelectual, social y sentirse a gusto con lo que consigues, como tú también te puedes mover en este nuevo entorno. Entonces, si tú estás feliz, estás integrada, si te sientes como el pez en el agua, es para mí mi definición de integración, que no es el copiar, el hacerse de o como la otra persona, que fue lo que yo malentendí. ¿Cómo lograste tú descubrir un propósito fuera de tu país y llegar a una cultura? Tú estás en Suiza, llegar a una cultura tan diferente como la cultura latinoamericana, por decirlo en general, aprender un nuevo idioma y digamos que emprender todo eso. Yo fui con un propósito. Sin embargo, también si tienes un propósito, los problemas de integración son siempre los mismos.
Y por eso yo suelo referirme que no importa si tienes estudios o no, si tienes dinero o no, cuando tú llegas a un nuevo país, tú te confrontas con un nuevo idioma, nuevas formas de comer, alimentos, la cultura es nueva. Entonces son los mismos problemas que podemos verlos desde diferentes perspectivas. Entonces tu propósito puede llegar a estar un poco turbio si tú no tomas en cuenta todos estos pasos para lograr comprender la nueva cultura, saborear las nuevas posibilidades que tienes, conocer a la gente. Yo creo que los latinoamericanos, porque hablo pues, mi lugar de origen, que pues en mi caso es Colombia, pero en general, todos comparamos mucho al llegar a otros países. Estamos siempre, digamos que con la añoranza hasta del sabor de la comida, de la gente, de todo. Y siento que esto puede ser un limitante a la hora de avanzar en un país. ¿Cómo lograr, digamos que hacer esa desconexión un poco y conectarme desde cero con este nuevo lugar y conseguir esa nueva vida que para muchos es difícil y toma muchos años? Bueno, primero que nada, eso pasa. Así mismo es parte de este proceso de integración que no pasa de la noche a la mañana. El problema es que muchos tendemos a quedarnos ahí. Y ese es un lugar un poco oscuro porque el hecho de estar comparando no te da la amplitud, la apertura de ver ese nuevo lugar y de encontrar también su belleza, porque todo el tiempo estás comparando y después estás criticando y estás al último infeliz. Entonces, ya darse cuenta de eso es el primer paso. Y el segundo paso es pues comprender por medio de que tú también tienes que interesarte por la historia del país, ¿no? Por la cultura, mucho más allá de simplemente aprender un idioma. Cuando te interesas holísticamente sobre este nuevo lugar donde tú estás, llegas a tener una amplitud, abrir tus horizontes y comienzas a apreciar lo que tienes. El arte de apreciar lo que estás viviendo, lo que te ofrece ese nuevo país, te hace poner de lado esa melancolía, lo que extrañas, que está muy bien porque eso te hizo ser feliz, ¿verdad? Sin embargo, hay otras cosas que pueden complementar esa felicidad y eso es importante tener en cuenta. Decir, ok, stop, basta, añorar lo que no se tiene, no se puede volver a tener, hasta aquí llegaste y ahora sí, abro mi corazón, abro mi alma, mis perspectivas para como una esponja dar paso a lo nuevo también, sin olvidar quién eres, porque ese fue mi problema. Yo di demasiado paso a todo lo nuevo y pues quedé un poco en el aire, ¿no? Me perdí y esa tampoco es la solución. Hay un tema acerca de la valía, cómo nosotros nos valoramos, y cómo cambia ese valor cuando cambiamos de país. ¿Por qué? Porque cuando salimos de nuestra zona de confort, de quienes nos conocen, sobre todo en la edad adulta, estoy hablando cuando ya eres profesional, cuando ya tienes cierto tipo de reconocimiento o cuando acabas de terminar tus, eh, digamos que, cosas universitarias, tus estudios universitarios. Llegar a otro país hace que pierdas de alguna manera ese valor en ti y que dejes de creer en ti porque no conoces a nadie ni sabes cómo hacer que los demás te escuchen y te valoren por todas las cosas que tú tienes, toda tu trayectoria, toda tu experiencia. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Digamos que hay personas que nos pueden estar escuchando ahorita, que están en un país, que llevan muchos años, pero no han logrado conectar con lo que verdaderamente hicieron, estudiaron, con lo que verdaderamente, digamos que conectan, sino que hacen un oficio, digamos que por resolver un tema económico. ¿Cómo reconectar ese valor y comenzar a buscar esas oportunidades en lo que a mí me gusta sin tener esa gran barrera que nos ponemos todos los inmigrantes, que es aquí no soy nada, allá soy todo? Bueno, este es un tema muy complicado y de hecho, dentro de lo que yo creo, los 10 mandamientos de la integración, el primero es justamente recordar tus valores y principios. No es aprender el idioma, no es observar la cultura del nuevo país,
es recuerda quién eres tú. Y el segundo justamente es valora eso. Porque como tú dices, con toda la complejidad del proceso de integración, tendemos a quedarnos sin respiración por todo lo difícil que es, ¿no? Un nuevo idioma, después una nueva cultura, después una nueva forma de trabajar, por ejemplo, si tenemos un trabajo. Pero Ya estamos perdona, te interrumpo, pero es que creo que eso no sucede ni siquiera al llegar. Creo que eso sucede desde antes de montarnos al avión. Yo ya voy para allá a hacer lo que me toque. Yo estoy dejando atrás quién soy. Entonces Depende. es como que reconectar con ese, claro, hay personas que vienen a organizar su vida Exacto, depende. profesional, hay personas que vienen con su familia, Mm. pero la realidad es que muchas veces antes de dejar el avión, ya estamos soltando quiénes somos, ya estamos, digamos que echando en la basura todo aquello que hemos construido, porque estamos cambiando de país. Bueno, no hay cómo generalizar, pero puede ser que, no importa, pasa antes o después, pero la cosa es que pasa, ¿verdad? Tenemos una crisis porque nos llegamos a sentir por todas esas dificultades muy chiquitos, todo lo que pudimos construir, hacer en nuestros países nos sirve. En mi caso concreto, por ejemplo, no me contaba el grado de bachiller, no me contaba los 2 años de universidad, no podía hablar el idioma, entonces uno se va así poniendo bien chiquito y es difícil valorar lo que tienes porque aquí no sirve, uno piensa. Pero justamente ese es un error porque yo opino que en la diversidad está la belleza. Y si nosotros mismos no ponemos ese estándar en nuestra vida, nos va a ser difícil explicar eso. Entonces, si tomamos este proceso de integración como un proceso y no algo que pasa de la noche a la mañana, y comprendemos que así mismo es, son cosas que pasan, el hecho de aprender un idioma lleva cierto tiempo en el cual no vas a poder expresar tus ideas, vas a parecer un poco mudito, mudita, porque toda esa intelectualidad que tenías, te falta todas las palabras. Entonces también hay que tener tolerancia, esa es la palabra, tolerancia, humildad ante este proceso, ¿no? Todos tendemos justamente a quitarnos el valor. ¿Por qué? Tranquilos, tranquilos. Así mismo es, eso no pasa de la noche a la mañana y no por eso vamos a tener menos valor. Entonces, si esto pasa antes o después de llegar, piensen, no se tienen que quitar ese valor. Las circunstancias les llevan a sentirse momentáneamente así, pero no significa que no se puede uno sobreponer de ese sentimiento y llegar a mostrar todo el potencial que uno tiene después de haber pasado por ciertas etapas en el proceso de integración. Y la pregunta aquí sería, ¿a quién se le muestra este potencial cuando tú llegas, cuando estás solo, cuando tienes que resolver una situación económica en un país, cuando de alguna manera no tienes esos espacios? ¿A quién le muestras eso? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Creo que eso es algo que muchas de las personas que nos van a oír, que nos están oyendo, eh, pueden decir, es que esa es la respuesta que yo necesito, porque yo no sé a quién ir a mostrarle todo esto que tengo aquí adentro. Bueno, la cosa es que eso es un mostrar permanente. Ese es algo que no, ahorita muestra y después no. Es el hecho de que en todas las situaciones tú tienes que mostrar tu potencial. Entonces, por eso es muy importante no olvidarse de uno en un proceso de integración. Tienes que alimentarte bien, tienes que hacer ejercicio, porque ese proceso de integración va a necesitar de todo tu potencial, porque estás comenzando con menos puntos, ¿verdad? No estás como en tu país que ya tienes ciertas cosas comprendidas, hechas, check, sino que comienzas desde atrás. Y entonces, desde el mismo hecho de cómo tú compras el pan, cómo agradeces, cómo te presentas, ya cuenta para lo que tú después como objetivo vas a alcanzar. Entonces es permanentemente una inversión en energía que es bastante difícil y no solemos pensar en eso y por eso en los procesos de integración puede pasarnos que vamos por etapas de tristeza, depresión. Y cuando estamos ahí, tiene que sonarnos la campanita. No. Tenemos que salir porque que solo sea esto una etapa. Sin embargo, hay mucha gente que vive años así, sin nunca integrarse en su huequito
Y lo que yo quiero lograr ahora, hablando de integración, con esta entrevista, con mis libros, esto es una etapa que hay que entender en qué etapa estás y salir. Porque a veces también ya lo hemos logrado, estamos, digamos que evolucionando y de repente llega esa nostalgia y nos vuelve a echar para atrás y llega esa inseguridad y vuelve y nos echa para atrás. Hay algo de lo que tú hablas que es muy interesante, que es aprender un nuevo idioma sin frustración. Y esa es otra de los adornos que surgen cuando llegamos a un nuevo país con un idioma que no conocemos. Y es que obviamente si no sé el idioma, pues menos valor me doy. ¿Cómo lograr en una edad adulta, donde ya aprender idiomas no es tan fácil como cuando eres un niño, o sea, no se te da tan fácil, construir ese nuevo mundo con ese nuevo idioma, pero como tú lo planteas, sin frustración? No, yo no planteo sin frustración. No, yo no hablo de eso. Hay siempre frustración. Más bien, yo quiero poner las cosas encima de la mesa. Cuando uno aprende el idioma, hay frustración. Quieres tirar todo por la ventana, te da iras porque el idioma es difícil. Pero eso es así. Un idioma no se aprende de la noche a la mañana. Un idioma tampoco solo se aprende teniendo un cuaderno. Tú tienes que aprender holísticamente un idioma. O sea, el cuaderno es una parte. De ahí tienes que meterte a la cultura, tienes que meterte a comer lo que la gente come. Y puede ser que no te guste y puede ser que la primera vez lo vomitas, pero tienes que seguir, tienes que oír su música, bailarla, recorrer sus espacios. También si no te gustan. Mira, la vida no es de rosas y aprende el que se sienta, el que trabaja. No hay nada gratis. Sin embargo, cuando tú inviertes tu energía, tú lo vas a lograr. Entonces, no importa si hay frustraciones, eso es normal, pero eso es parte del proceso. Tienes que salir de ahí y seguir luchando. O no Claro, sé a lo que porque te refieras sin frustraciones, no no, entiendo no, no, bien. porque cuando recibí estudié un poco sobre ti, hablaba del tema del idioma sin la frustración, con el manejo de la frustración, porque la verdad es que, Ah, eh, manejo de la frustración, sí, eso sí. porque creo que eso es muy llamativo, porque creo que es por lo que la mayoría de personas dejan de estudiar un idioma en un país desconocido, porque se frustran de tal manera, yo ya estoy adulto, yo ya Claro, estoy, que dicen, sabes qué, yo esto lo dejo a un lado y de pronto correcto. no van o no, a ver, no ahondan en un mundo mucho más próspero, porque cuando tú llegas a un país, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde vivo y el que conozco, cuando tú hablas español, llegas a un nivel, pero cuando hablas inglés, sobrepasas ese nivel. Y hay Ujú. muchas personas que prefieren quedarse aquí porque dicen, mira, sencillamente es muy difícil, ya traté, los cursos no me dan esas herramientas, no tengo tiempo, y nos perdemos de todo esto que sucede entre este mundo al que puedes acceder y este mundo maravilloso que hay después del límite en español. Entonces, por eso me llama mucho la atención ese concepto que tú propones, porque evidentemente es una herramienta que muchas personas necesitan para evolucionar en el país en el que estén viviendo. Exacto, es manejar esa frustración, porque la frustración está ahí. Aprender un idioma es muy difícil, requiere de, si lo vas a hablar bien, por supuesto. Si tú tienes un objetivo con ese idioma, que sería estudiar o trabajar, no estamos hablando de basics, estamos hablando de salir a una nueva etapa en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si tú te comprometes a eso, eso significa sudarla, eso significa tener muchas horas de terrible estudio, porque nada es gratis, no viene del cielo. Y de frustraciones que hay que saber manejarlas. ¿Cómo? Aquí está concretamente, teniendo siempre tu objetivo en adelante tuyo, sabiendo por qué tú haces las cosas, encontrando el por qué. Simplemente aprender un idioma porque estás viviendo en ese país no es suficiente, porque tú también puedes vivir en ese país sin saber el idioma. Tú necesitas exactamente saber por qué tú te mueves para los momentos donde tú sientes que no puedes con esto, el peso está demasiado, es demasiado difícil, al último tú estudias, sales a la calle y no hablas el idioma.
En ese momento necesitas saber, no, pero yo necesito ganar lo mismo que gana aquí un suizo. Para esto tengo que por lo menos hablar como el suizo, ¿no? O por lo menos tengo que llegar a entender y a expresar todo lo que yo aprendí en un nivel que la gente sepa que yo soy una mujer inteligente. Entonces, en ese momento tienes que seguir, tienes que seguir. Esa es una de las armas poderosas, el saber tu por qué. Hay dos libros que tú presentas y hay uno que me llama la atención, Hasta que el paladar se acostumbre. Y creo que, no sé, por lo que veo del título, tiene un poco que ver con eso de probar, ir probando, ir conociendo, ir involucrándome con la cultura. Pero cuéntame un poco más de qué se trata este libro y cómo puede ayudar a una persona en el proceso de integración. Bueno, aquí está mi libro, es la novela que yo escribí y trata sobre el proceso de integración, justamente para que todos sepamos que esto es un proceso y que hay varias partes y sin embargo tiene un principio y un fin. Podemos llegar a sentirnos bien, integrados, felices en el lugar donde hemos llegado, a pesar de las vicisitudes, los altos y bajos, los tropiezos que hemos pasado. Y lo más importante es que no perdamos nuestra autenticidad. Porque mira, yo ahora soy latina, pero también soy suiza, porque no puedo negar estos 29 años que yo vivo aquí en Suiza, como tampoco puedo negar el resto que estuve en Ecuador, ¿verdad? Y, este libro describe cómo me llego a perder por malentender esta palabra, porque antes no se hablaba de integración. Cuando nosotros inclusimos, no sé si te pasa a ti, pero cuando comunicas con tu familia, el poco tiempo que uno tiene para hablar con ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Uno tiende a hablar sobre las cosas positivas, ¿no? Lo que le pasa a uno, cómo está, sus aventuras, y no tiende a decir cómo estamos sufriendo a veces, ¿no? Nos va re mal, estoy depresiva, no tengo amigos, no tengo trabajo, porque uno no quiere preocupar a la gente. Entonces esto ha hecho de que se piense que el que se va a otro país, pues como está ganando mejor, le va a ir bien. No ponemos sobre la mesa cosas importantes que requieren de la ayuda de la otra persona, en este caso nuestras familias que quedaron por allá, sí nos pueden ayudar mandándonos amor, fotos ahora con la tecnología, llamadas, y también nosotros podemos ayudarles a ellos a entender todo este proceso. No es así nomás que salimos para buscar un nuevo futuro y ya con este trabajo podemos ahora mandar todo el dinero, arreglar todos los problemas. No es así. Creo Recién que es ahora una errada concepción que se tiene hasta el día de hoy nuestra en, culpa en, en, también. en nuestra cultura, que es el que se va a mandar porque va a ganar o en dólares o en euros o en cualquier moneda que obviamente sea una moneda más, que valga más y él la tiene fácil, ¿no? Y nadie entiende que la realidad es que cuando llegas a un país tienes que vivir en esa moneda y que muy seguramente los primeros trabajos no te van a alcanzar, sino para pagar tus obligaciones dentro de ese país. Creo que también lo que tú dices, el tema de reeducar a nuestros familiares, de tener esa capacidad de ser vulnerables con nuestra familia y de mostrar que salir de un país es difícil, que lograr los objetivos en un país no es tan fácil, pero que cuando ponemos todo de nosotros, evidentemente se puede. María Fernanda, y bueno, para cerrar, hablemos desde aquí. Este otro libro que tú tienes, ¿qué le entregas a las personas con este libro? ¿Cuál es el fin de leer esta historia? Bueno, como les conté, Hasta que el paladar se acostumbre es mi novela, mi proceso de integración. Sin niños, ¿qué pasó con mi esposo? Yo bicultural, dos idiomas, los problemas que tuvimos y cómo los pudimos superar con un trabajo en equipo. Desde aquí, en cambio, es una recopilación de las columnas que yo escribí 10 años para el periódico Hoy en Ecuador sobre integración. En los años 90 salieron casi 2 millones de ecuatorianos afuera y se sintió la necesidad de hablar de integración y me dieron un espacio para escribir sobre mis observaciones. Yo en ese momento viví en Miami y también fui a Ecuador a vivir por un par de meses. Entonces, son historias de Lucerna, Suiza, Miami,
Estados Unidos y Quito, Ecuador. ¿Qué pasa con la reintegración en mi caso? Con los niños que conocen a su familia, van a hablar otro país y después van a otro país donde se habla otro idioma, sin familia. Y entonces son todas esas aventuras que están plasmadas aquí en este pequeño libro y además de eso, después de estas dos experiencias de escribir 10 años sobre integración, saco las 10 lucecitas para el proceso de integración que nos ayudan para que este proceso sea más efectivo, sea menos solitario y más alegre. Y yo creo que hoy en día es muy útil todo este contenido, esta recopilación que tú hiciste, porque todos en algún momento queremos emigrar, por cualquier razón. Ya puede que no sea un tema país, ya puede que no sea un tema económico, pero hoy queremos ser ciudadanos del mundo, queremos conocer otras culturas, queremos vivir otras experiencias. Hay muchas familias que hoy en día sus hijos están en homeschooling y ellos viajan por varias partes viviendo diferentes experiencias. Entonces creo que cada vez es más la necesidad de entender lo que es la integración, de entender el por qué valorarnos en cada espacio, el por qué es importante llegar y probar todo, porque es importante mostrar quiénes somos en cada momento para no perder ni un segundo de cada experiencia. Así que de verdad que valoro muchísimo ese trabajo que has hecho y creo que muchas personas que hoy nos están escuchando lo van a hacer también y te van a seguir para llenarse un poco más de esta información, porque creo que sí, que todos necesitamos eso cuando llegamos a un país nuevo. Todos lo necesitamos, ya sea de paso por un tiempo o ya sea vivir permanentemente. Y lo que más quiero rescatar, y lo veo todos los días aquí en Miami, sobre todo con la comunidad venezolana que desafortunadamente tiene que emigrar por la situación del país y ahora más países de Latinoamérica comienzan a sumarse a esta gran ola. Y es el hecho de valorarte, es el hecho de que si hoy estás haciendo Uber, si hoy estás haciendo cualquier oficio, entiendas que todo es pasajero, que si le pones un propósito, que si le pones la mente a quien tú eres, te das la fuerza, te pones metas, puedes llegar a donde tú querías llegar en tu país, puedes lograr todo lo que te propongas y sobre todo que en países como Estados Unidos, cualquier país de Europa, las oportunidades son mucho más grandes y depende de ti si tú accedes o no accedes a ellas. Así que yo creo que es un mensaje de no perder la esperanza, ¿no? Y sin embargo, ser sincero también, porque si uno no cuenta lo que le pasa, si uno no pone sobre la mesa los verdaderos problemas, nunca vamos a comprender el proceso de integración. Definitivamente. Muchísimas gracias, María Fernanda, por haber estado con nosotros aquí en este podcast de Sonríe si se puede. La verdad, disfruté mucho poder conversar sobre este tema. Lo vivimos todos los días y creo que es muy valioso tener esta información. Gracias. Muchas gracias a ustedes y pues un gran abrazo por allá, Miami, que tanto quiero. Un abrazo a Suiza y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Bye. gracias.